Bueno, estamos aquí con octavo A. Hoy es 23 de julio de 2020, clase de Agustinología. Entonces, cuando ustedes deseen, comenzamos con la oración. Adelante, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, en esta tarde, tanto Aleja como yo te queremos pedir en específico por una situación que se ha presentado durante mucho tiempo, que ha lastimado muchas vidas y te queremos pedir sobre el maltrato animal. Señor, yo te quiero pedir que acabes con todo esto, que le ayudes a esas personas que de alguna u otra forma creen que eso está bien, que les hagas caer en cuenta que no es divertido, que es algo totalmente repugnante, que no tienen absolutamente nada de gracia, que tanto los animales como nosotros sentimos absolutamente todo. Te quiero pedir, Señor, por todos esos animales, todos los perritos y cualquier tipo de animal que ha tenido que pasar por esto, de esos animalitos que ahorita se encuentran en un mal estado por alguna situación parecida a esa, que les des un hogar, que les des una familia, que les brinde mucho amor, porque ellos también se lo merecen. Ellos, aunque no nos hablen, nos demuestran muchísimo más de lo que una persona lo puede hacer. Yo te quiero pedir por eso, Señor. También te quiero pedir por los animales que han sido abandonados y más en estas épocas de COVID, también a los que se han perdido para que les des una guía y encuentren su hogar o un hogar en donde les brinden como algo que cubra sus necesidades porque pues ellos no tienen la culpa. Y por último también te queremos pedir por las familias de cada uno de nosotros para que las bendigas y las protejas y más en estos momentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señoritas, muchas gracias. Gracias por la oración. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan la clase pasada? ¿Recuerdan en dónde habíamos quedado? ¿Qué días habíamos abordado? Más o menos. Más, algo así, profe. Vale. ¿De qué se trató la clase pasada? Más o menos, ¿qué ideas abordamos? Profe, pues no me acuerdo de todo, pero me acuerdo que hicimos el juego de la verdad y en una página que tú nos diste el link y cada uno escribía las verdades que consideraba irrefutables y creo que hay y pues diste lo de la actividad de la cartilla y creo que ya, profe. No me estoy segura si me faltó algo. No te preocupes, ahí está muy bien. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, en efecto, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Esta clase, como les había dicho, la idea es que ustedes van a jugar a ser como si fueran profesores. Entonces, vamos a tener que preparar un material. De la próxima clase les doy las instrucciones de cómo hacerlo para que ustedes comprendan cómo se prepara una clase, cómo se es profesor. ¿Listo? Les voy a dar esas indicaciones. A continuación, voy a compartirles la pantalla y les voy a mostrar el material que está para esta semana eh, de octavo A, que es el material con el que nosotros vamos a comenzar. Eh, Quiero preguntarles qué particularidades ven ustedes en, en estar en un colegio agustiniano. Es decir, ¿qué puede brindarles este colegio que no encuentran ustedes en otros? ¿Qué tiene este colegio de particular, de diferente, de único, de exclusivo respecto a los demás? ¿Qué piensan ustedes?
¿Cuál es el fuerte de estar en un colegio agustiniano? ¿Cuál es la diferencia? Si la hay. Cuando ustedes piensan en agustinología, ¿qué se les viene a la mente? Agustín. Agustín, vale, vamos a preguntarles por aquí. A ver, Luis Carlos, ¿estás ahí? Sí, señor. Luis Carlos, ¿qué es lo diferente de, o sea, cuando a ti te preguntan qué viene en agustinología, ¿tú qué dices? Pues si te digo la verdad, los años pasados, antes de que tú nos dieras clase, veíamos como mucho la cartilla, como literalmente cómo fue la vida de Agustín, pero pues este año ha sido muy diferente. Vale. Digamos, ¿qué les ha aportado ver agustinología a lo largo de toda su carrera? ¿Qué les ha aportado a ustedes de manera personal? A ver, le preguntamos a Sebastián Rojas. Sí, profe. ¿Qué, para qué te ha servido agustinología? ¿Para qué qué te ha aportado? Pues no sé, para conocer la vida de Agustín y pues a la vez como profundizar en qué se inspiró y cómo fueron sus inicios, digamos, de la orden, cómo eso ha transcurrido a través de los años y pues cómo esa persona que vivió hace miles de años, pues sigue teniendo influencia en estos años y pues nosotros la estamos viviendo a través de esta materia. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a colocar como título, vamos a colocar como título Pedagogía Agustiniana. ¿Listo? Voy a irles compartiendo pantalla y como ya es costumbre en este canal, les voy a pedir que por favor se vayan anotando en el chat y les voy dando la palabra para que puedan participar. ¿Listo? Espero que ya se comparta. ¿Listo? Como título, Pedagogía Agustiniana. Muchachos, un segundito, por favor. ¿Pueden encender sus cámaras? Les agradezco. A ver, ahí ya estamos viendo a Néstor. Hola. Hola, Isabela. Isabela Quicedo, Isabela González, Laura Mariana. Es a quienes estoy viendo por ahí. No necesariamente, pero al menos que estén bien vestiditos. Hola, Karen. Hola, Juan Pablo. Valentina. ¿Qué tal? José David. Bien. Valentina Barrera. Juan Pablo Parón. Luis Carlos. César David. ¿Cómo van? Me alegra verlos, aunque sea de manera virtual. Ana Sofía Suárez. Iriana. Valentina. Valentina, no te he visto el cabello. ¿Cómo están? Bueno, estoy viendo a María Alejandra. Muy bien. Entonces, les voy a solicitar que por favor por el chat se vayan anotando, vayan diciendo yo y les voy a compartir ahora sí de nuevo la pantalla para para que me colaboren con la lectura, por favor. ¿Listo? Listo, comenzamos entonces. Apenas se comparta Luna Isabela Puentes. Los demás, por favor, váyanse anotando. Les agradezco mucho. Está muy bien.
Luna Isabela, por favor. Listo. Adelante. Leo el título. Pedagogía agustiniana, Sí, documental sobre lo necesario para jugar a ser profe. Vale, esta plantilla que he tomado, pues se parece como al formato de series de Netflix, entonces lo vamos a abordar de esa manera, ¿listo? Bien. Muy bien. Luna, por favor. Ay, por Dios, acá. Ahora sí. Luna, continúas, por favor. Y después Valentina Barrera. ¿Qué, cómo y para qué enseñar? Ay, ok. ¿Qué enseño? ¿Le sirve a mi alumno? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Me va a entender? ¿Qué utilidad puede haber para el estudiante? Ok, vamos a anotar ahí debajito, vamos a ir anotando como unas pautas que propone el pensamiento agustiniano para poder ser profe. Entonces, lo primero es qué, cómo y para qué voy a enseñar. Es decir, qué es lo que yo quiero enseñar, cómo lo voy a enseñar, qué metodología utilizo y para qué. ¿Qué le va a servir a mi estudiante que yo le sirva este elemento? ¿Listo? Que yo le enseñe este elemento. Por favor, anotan como título Pedagogía agustiniana y debajito estas 3 preguntas. ¿Vale? ¿Qué, cómo y para qué voy a enseñar? Perdonen chicos que apago la cámara, pero es que el computador se pone supremamente lento cuando comparto la pantalla. Entonces, para que me funcione mejor, pues la apago un segundito. ¿Listo? ¿Me avisan, por favor? Valentina Barrera. Listo, profe. Valentina, Acá. ¿terminaste? Ujú. Adelante. Me gustaba la oratoria y me complacía ser profesor. No me complacía la aburrida repetición de frases. El maestro debe aprender a comprender el lenguaje de sus alumnos. San Agustín. San Agustín. Página 40. Es página 40 de la cartilla agustiniana. Ojo que esto es súper interesante y es que en la misma cartilla San Agustín denuncia que le parece supremamente aburrido ese tipo de clases en las que solamente hay que repetir y repetir. 1600 años después de San Agustín y todavía muchos profes no hemos aprendido que la repetición constante de lo mismo suele ser aburrido para nuestros estudiantes. Pero se dan cuenta, San Agustín era un gran docente porque desde este entonces ya había visto, ya había previsto que comprender el lenguaje de los alumnos, comprender el lenguaje de los estudiantes es importante para poder dar razón de una enseñanza, ¿vale? Una cosa es que yo diga, por ejemplo, San Agustín tenía muy claras las ideas respecto a la importancia de conocerse a sí mismo y la búsqueda de Dios que parte precisamente de ese reconocimiento del cual nosotros somos testigos. Eso es una cosa en la cual estoy diciendo con profundidad las ideas, pero las estoy diciendo en palabras muy simples. Y otra muy diferente, por ejemplo, sería que yo me dijera, vamos a repetir todos después de mí, San Agustín tenía por intención filosófica el abordaje de la interioridad como un modo de ascesis humano en el que la dialéctica del hombre se configura en una idea de trascendencia pura. Sí, aunque estoy diciendo exactamente lo mismo, el uso del lenguaje cambia y por ende lo que hace medianamente comprensible la idea y obviamente menos aburrido es precisamente que las palabras sean muy claras, que seamos muy claros en lo que estamos expresando. ¿Listo? Entonces,
Regla número 1 para dictar clase, porque ustedes van a jugar a ser profes. Regla número 1, que se les entienda, ¿vale? Porque creo que ustedes han conocido esos casos en que hay profes que saben mucho del tema, pero no se les entiende nada, o en el caso de otros que parece que no dominan muy bien el conocimiento y cuando alguien le pregunta algo, o se pone de mal genio, o no le gusta, o no puede responder. ¿Listo? Entonces, para que ustedes no vayan a hacer ese tipo de profes. Si van a ser profes, van a ser los mejores. ¿Claritos hasta ahí? María Alejandra Fernández. Sí, señor. Amor a la docencia. 80% amor y conocimiento. La atención del alumno retroalimenta al profesor. Se busca el aprovechamiento del conocimiento de los alumnos. Lo que se hace con amor tiene vida y se recibe mejor. Página 41. Ok, esto es supremamente claro. Yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando un profesor prepara la clase con cariño, cuando trata de hacer las cosas como con amor y cuando hace las cosas medio a las malas. A veces los profes amanecemos de malas pulgas, no nos juzguen, somos humanos y esos días pues no estamos como con la misma disposición de una clase. Mientras que hay otros en los que el amor, ese elemento tan bonito, influye de manera importante y hace que esto tenga vida. No sé, yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia de profesores que nos han enseñado cosas en las que hemos quedado deslumbrados y en las que observamos tanto un amor de parte de él hacia el conocimiento, como también hacia nosotros como personas, un amor muy limpio, muy pulcro, que trasciende y se configura en algo que nos aporta como seres humanos. Eso es lo que ustedes deben tener presente cuando vayan a dictar una clase, que hagan las cosas con amor, con cariño, que les nazca, porque de lo contrario, si hacemos las cosas, o sea, de la misma manera que cuando ustedes hacen un trabajo por obligación, que uno se nota cuando hacen el trabajo por obligación, de la misma manera cuando uno dicta una clase por una especie de obligación y no porque parta de algo que a uno le guste, es muy complicado. Yo la verdad no es que los juzgue, pero sí me parece muy admirable ese tipo de profesores que dictan clases sin que les guste, porque yo digo, si así nomás, yo siento que a veces es muy pesado y eso que a mí, de cierta manera, a mí me apasiona dictar una clase, ¿cómo será esas personas que no les gusta, que lo hacen por obligación? La verdad, me parece terrible, me parece mmm, tenaz. ¿Listo? Karen Sofía, ¿estás? Sí, profe. Vale, van tomando nota, ¿no, muchachos? Van tomando nota de lo que yo les voy diciendo, lo que ustedes les vaya aportando. Yo veré, que el cuerno no se les quede en blanco. Adelante, Karen. Usar palabras apropiadas. Suspenso. 100% responsabilidad. Importa hacerse comprender, aún así es necesario usar expresiones bárbaras. Página 41. Use los términos más adecuados. Hablar con rigor académico no significa hacerse inexplicable. Que te comprendan, pero compréndelos. Esto creo que sintetiza muy bien lo que tenía San Agustín en la cabeza cuando dictaba clases. A veces nosotros los profes podemos correr un doble riesgo. Uno, que por hacernos entender terminemos usando palabras que carezcan de rigor académico, o lo que les decía de la otra parte en que, aún hablando con rigor académico, nos hagamos inexplicables. El hecho de que yo esté diciendo las cosas de la mejor manera, con los mejores términos, no significa necesariamente que los estudiantes me estén comprendiendo, pero tampoco puedo caer en la tentación de estar expresando las cosas con las primeras palabras que se me vengan a la mente, porque en esos casos también corremos un riesgo y es que se puede perder un poco el respeto entre estudiantes y profesores. Si ustedes van a ser profes, entonces dicen las cosas de manera, sí, claro, que se les entienda, pero sobre todo que no se pierda ese rigor académico, que no se pierda el hecho de que estamos aprendiendo cosas que nos aporten, cosas profundas, cosas que sean interesantes, cosas que puedan ser significativas. ¿Listo? Entonces, por favor, uso de palabras apropiadas. Anótenlo ahí, por favor, que no se les pase. Iriana, cuando quieras. Señor. ¿Ya tomaste nota de esta parte? Sí, señor. ¿Listo? Vale, entonces vamos a esperar un segundito que terminen los demás. Recuerden ir tomando nota. Esta parte de usar los términos más adecuados es importante. Y los que tengan la cartilla, los que no, pues después se la subo. Páginas 40 y 41 es donde está toda la parte de San Agustín
como pedagogo. La próxima clase les voy a dar los parámetros de cómo deben preparar una clase. No es solamente hacer el video, que es el trabajo final, sino que antes hay una preparación, una comprensión de cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, los desempeños, qué herramientas voy a utilizar, cómo lo voy a decir, qué cosas tengo a favor, qué cosas tengo en contra como docente, qué cosas debo fortalecer, qué cosas debo tener presentes. Es bien complejo la cuestión para que ustedes lleguen, y esto tenganlo presentes porque puede servirles para comprender un poco mejor a sus profesores. Cuando ustedes llegan a una clase, el profesor ha tenido que hacer un trabajo inmenso detrás de preparación desde que empieza su universidad, desde que empieza también su formación humana. Todos esos son elementos que van a estar ahí involucrados. ¿Listo? Muy bien, Iriana, por favor. Leo donde dice, use los términos. Cultivar desde sí la grandeza y majestad de Dios, hacia quien apunta todo conocimiento. Esta frase, por favor, anótenla y me avisan cuando terminen y se las explico un poquitico, ¿vale? Cultivar desde sí la grandeza y majestad de Dios, hacia quien apunta todo conocimiento. Hacia el siglo XIV, uno de los fundadores de la ciencia, llamado un filósofo de apellido Bacon, inglés, sostenía en un libro llamado El avance del saber que tanto la ciencia como el conocimiento de la filosofía y la teología nos llevan hacia Dios. Decía, una cucharada de ciencia me hace ateo, pero si yo escarbo hasta el final voy a encontrar a Dios. Cuidado con considerar que el hecho de que poseamos cierto conocimiento, aunque sea mínimo en cierta área, no sea suficiente para sabernos todas las verdades. Uno de los errores más comunes es precisamente esta idea en que nosotros nos colocamos por encima del lugar de que corresponde a Dios, ¿sí? Nos creemos por encima de las nociones sobre el bien y el mal y que por el hecho de tener un mínimo de conocimiento podemos llegar a ser soberbios o podemos llegar a humillar a otras personas. Cuidado con eso. No se vayan a convertir en el típico profesor que se cree más que sus alumnos. No, todos los estudiantes y los alumnos tienen el mismo grado de dignidad y ese grado debe ser respetado en todo momento. De lo contrario, caemos en un lugar en el que nos quedamos en la típica relación en que los estudiantes son los villanos del profesor y el profesor es el villano de los estudiantes. Y, y es el típico escenario en que llega el profesor al salón y todos los estudiantes corren despavoridos a sus puestos, más que por ganas de aprender, por miedo. Si bien sí debe haber unos elementos ahí que involucren un respeto, el reconocimiento de una autoridad, no quiere decir por ello que debamos colocarnos en un lugar soberbio o en un lugar en el que consideremos que los estudiantes no saben nada y el profesor lo sabe todo. Ojito con eso, ¿listo? Es hacia Dios, hacia donde apunta todo saber, hacia algo más trascendente que, que un simple conocimiento, ¿vale? Hay algo más, siempre hay algo más, hay una manera de ser un poco más profundos. Apúntenle a eso. Juan Pablo, cuando estés listo. Juan Pablo Romero.
Pero qué pena, profe. Cultivar desde Dale. si la Acá, grandeza, aquí. Acá. eh, cronología del Magisterio de San Agustín. Gramático rural, 374, 370 al 375. Se hace muy amigo de Alipio. Siguiente, de 375 a 382, de su propia escuela de retórica, fundado en el catálogo Enseñanza durante 7 años. Eh, Siguiente, año 383, escuela en Roma. Conoce la oferta de ganar la cátedra de Milán. Ok, cuando San Agustín fue profesor, él no se formó de cero, ¿sí? Comenzó siendo un gramático rural, es decir, dictando gramática en una escuela pequeña. Pasaría después a ser profesor de retórica en una escuela fundada por él mismo en la ciudad de Cartago y luego se desplaza hacia Roma. En Roma empieza a dictar las clases, pero tiene un problema porque los estudiantes, aunque son más hábiles que en la escuela rural, cuando llega la hora de los pagos, pues ahí nadie conoce al profesor y todos se esquivan. Entonces él, pues un poco decepcionado, después conoce en Roma que se habilitó la posibilidad de dictar la cátedra de retórica de Milán. Entonces él se dirige hacia Milán, logra ganar esa oferta y comienza a dictar clases allí. Allí es donde va a conocer a San Ambrosio y empieza todo su proceso de conversión. Entonces, cosas interesantes que podemos aprender aquí de la cronología de San Agustín es que ser profe siempre va a implicar un crecimiento, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos a veces ese tipo de dificultades y es que consideramos que al medio saber una idea ya podemos ser maestros en ello y no. Es la experiencia la que hace el maestro. Es un conocimiento que se da paulatinamente, se da de manera progresiva y poco a poco la idea es ir creciendo. Porque no me lo creerán, pero la primera clase de los profesores, si quieren pregúntenle a sus otros profes, pregúntenles cómo fue su primera clase. Algunos tuvieron mucho éxito y otros, pues las primeras clases simplemente fueron desastrosas. Pero son precisamente esos errores los que nos ayudan a crecer como seres humanos. Así que es una oportunidad que se aproveche y se agradece de parte de Dios. ¿Listo? Muy bien. Laura Mariana Díaz, por favor. ¿Estás? Sí, profe. ¿Tomaron nota de esta parte? ¿Señor? ¿Tomaste nota de esta parte, de esta idea? Sí, profe, ya anoté. Perfecto. Adelante. Los demás vamos tomando nota. ¿Qué voy a enseñar? Temas. ¿Cómo lo voy a enseñar? Es la metodología. ¿Para qué lo voy a enseñar? Pertinencia. ¿Quiénes me escuchan? Finalidad. Ok, gracias Mariana. Entonces ténganlo presente. Primero que todo debo tener muy claro qué es lo que yo quiero enseñarles, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero preparar? ¿Qué es lo que quiero mostrarle al mundo? Y obviamente debo tener claro ese tema, ¿sí? De manera que esté preparado para posibles preguntas, de manera que esté preparado para hacerme entender sobre ello. El cómo lo voy a enseñar es cuando yo recurro a una metodología clara, es decir, donde afirmo cuáles son las herramientas a las que voy a acudir para poder dictar mi clase, ¿sí? Si voy a hacer una diapositiva, si voy a hacer un video, si voy a utilizar el marcador, si voy a utilizar solamente mi conocimiento, una lectura, etcétera, etcétera. El para qué lo voy a enseñar tiene que ver con la pertinencia, es decir, esto que le estoy enseñando a mi estudiante le sirve de alguna manera. Es un poco complejo, pero a veces, digamos, es muy interesante porque un conocimiento puede servirle de manera diferente a dos personas. Recuerdo que en algún momento, para un ejercicio que tuvimos en la universidad, a mí me propusieron dictar una clase de antropología a estudiantes que estaban en su segundo semestre de gastronomía. Y uno decía, pero ¿cómo le voy a dictar? Y los temas eran dos filósofos llamados Edgar Morin y Immanuel Kant. Tenía que enseñar una clase sobre estos dos autores para unos estudiantes de gastronomía, que nunca, pues, no era su área precisamente la antropología. Entonces, a partir de lo que se trató de enseñar en esa clase, los estudiantes también observaron que la antropología les podía servir para comprender cómo podían
responder mejor a las nociones sobre sus clientes, cómo podrían, por ejemplo, utilizar ciertas herramientas que nos llaman la atención a nosotros como seres humanos para poder potenciar una idea, etcétera, etcétera. Es decir, la pertinencia tiene que ver con la posible utilidad que el estudiante puede darle al conocimiento que yo le estoy impartiendo. Y por último, no está de más saber quiénes me escuchan, es decir, la finalidad. No es lo mismo que yo le dicte una clase sobre, qué sé yo, sobre San Agustín a un niño de tercero o a un estudiante de octavo. No es lo mismo que yo se lo enseñe, por ejemplo, a una persona que está empezando a conocer algo de filosofía o a una persona que ya tiene un bagaje importante en el área. No es lo mismo que yo le enseñe algo sobre San Agustín a, por ejemplo, a una reunión de padres o a los estudiantes que ya están más involucrados con el tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo en cuenta también el público, debo tener yo presente qué es lo que quiero expresar. ¿Listo? Por favor, tomen nota, que no se les pase. Y una participación más. ¿Alguien más que diga yo? ¿Me ayude con esta lectura, por favor? Yo, profe, Adelante. pedagogía agustiniana, 80% importante pero complejo. Este es el resumen de lo que significa la educación agustiniana. Bartolo, Vale, pero no les voy a... Tranquilos. Si quieres déjalo ahí. No, no les voy a mostrar el video porque es un poco pesado. Además, la clase ya en 3 minuticos tenemos que terminarla y es lo que dura el video. Pero ahí está la presentación para cuando lo quieran ver. Ahí involucra todos los elementos que significan la pedagogía agustiniana, todos. Y este es uno de los comentarios que hay. Ese video lo subió precisamente la OAR. Y este es uno de los comentarios que hay, es precisamente de un usuario llamado Bartolo074 que dice: una ametralladora de conceptos, ideas, nociones, funciones, etcétera, me mareo. Es decir, para que se den cuenta que, siendo objetivos, la pedagogía agustiniana, precisamente por toda su riqueza, por todas las ideas que ha considerado, es algo que es bastante complejo de saber dominar, ¿sí? Pero, pues, aunque importante, aunque tenga complejidad, es bastante importante poderlo adoptar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, gracias. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Más o menos queda claro? Listo, muchachos, prepárense y váyanse enfocando que ustedes, así como han podido ser lectores y así como pudieron ser escritores, van a poder ser profes. Esto puede ser interesante. Quizás hasta alguno cometa el error, porque para algunos es un error, de ser profesor. Es una experiencia bastante dura, pero créanme que por mi parte yo la he disfrutado. ¿Listo? ¿Preguntas entonces? yo, profe, pues si se acerca del tema, si se puede cualquier tema o... Para la primera parte vamos a ir preparando un tema sobre algo que a ustedes les guste, pero después lo vamos a tener que enfocar un poquito hacia la pedagogía de Jesús. Si San Agustín era un educador muy bueno, Jesucristo simplemente no tiene comparación en la historia porque sus ideas hasta el día de hoy incluso han configurado toda la población de Occidente. Entonces, vamos a abordarlo desde la pedagogía de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, vamos despacio, vamos con calma. Y sobre ello va a ser la última clase, pero para la segunda sí va a ser la preparación de una clase de manera muy, muy normal. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo por aquí detengo la grabación